Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar continuando con lo que será el abordaje del síndrome neuroléptico maligno. Ya en un primer video tenemos lo que es su definición, epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología. En esta nos vamos a centrar en cómo se manifiesta clínicamente y cómo tratarlo. Entonces, habíamos comentado en el video anterior que el síndrome neuroléptico maligno tiene una tétrada constituida por fiebre, rigidez muscular, síntomas disautonómicos y alteración de la conciencia. Cada una de estas características va a estar presente en el 90, el 97, 100% de los pacientes, ¿vale? Sin embargo, la presencia de la misma pues, puede variar mucho. Las alteraciones de la conciencia puede estar alrededor del 82% de los pacientes. La rigidez muscular, conocida como rigidez en plomo, varía mucho de acuerdo a la literatura. Puede estar alrededor del 45, inclusive hasta el 92% de los pacientes. La fiebre, de igual forma, siendo quizás la manifestación que con mayor frecuencia vamos a tener en los pacientes. Y la inestabilidad autonómica, manifestándose un 88% con taquicardia, 73% con taquipnea, 77% con hipotensión y en casos menores puede presentarse lo que sería la diaforesis y la incontinencia urinaria. Ahora aquí les traigo una mnemotecnia para recordar las manifestaciones del síndrome neuroléptico maligno, que es Madrid. La A hace referencia a la alteración de la conciencia, la D a las disautonomías, la R a la rigidez y la I pues vendría de fiebre, para que lo tengan en cuenta y siempre lo recuerden. A través de los estudios, ¿qué podemos encontrar en estos pacientes? Leucocitosis, ya esto lo habíamos hablado en el video anterior. Desde el punto de vista fisiopatológico hay una estimulación simpática que va a llevar a la estimulación de granulocitos, lo cual el paciente puede manifestarse con leucocitosis. Y es importante porque debemos tener claro el diagnóstico diferencial, de que no todo paciente con fiebre más leucocitos pues va a tener una infección. En el contexto, un paciente de consumo antipsicótico, sobre todo de primera línea, dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta es el síndrome neuroléptico maligno. Además de esto, por toda la producción de lo que serán los granulocitos más la estimulación en general inflamatoria, vamos a tener elevación de los restantes de fase aguda o inclusive también podemos tener elevación de lo que serían enzimas hepáticas, la fosfatacilcolina, LDH, la LT y la AST. Podemos tener algunas alteraciones hidroelectrolíticas, siendo las más frecuentes la hipo o la hipernatremia y la hipercalemia. El hierro sérico puede estar disminuido y esto es un hallazgo que tiene una sensibilidad bastante buena, del 92 al 100%, sin embargo no es específico. Y quizás desde el punto de vista laboratorio lo más relevante que nosotros utilizamos para el diagnóstico del síndrome neuroléptico maligno es la elevación de la CK, ya que la elevación de la CK en un paciente que tiene rigidez muscular por encima de 1000 tiene una estrecha correlación con el desarrollo del síndrome neuroléptico maligno. Si tenemos valores un poquito menor, podemos pensar en otros diagnósticos diferenciales. Ahora, en ocasiones estos pacientes, como tienen un cuadro extremadamente florido, muy diverso, pues hay que descartar otras entidades, sobre todo compromiso del sistema nervioso central, sea por infecciones o por lesiones agudas. Para ello se utilizan lo que serán las imágenes cerebrales y el líquido cefalorraquídeo, en donde las imágenes regularmente son normales, más que todo utilizamos como para descartar entidades agudas tipo una hemorragia subaracnoidea, un ACV, etcétera, etcétera. Mientras que en el líquido cefalorraquídeo se utiliza más que todo para descartar la parte de las neuroinfecciones. Este puede ser normal o podemos tener una elevación de proteínas en el mismo. Ahora, desde el punto de vista clínico de su abordaje, hay distintos scores como el de Lázaro, Stevenson, Poe, entre otros. Sin embargo, estos scores no tienen validez a la luz de la evidencia. Y quizás lo que tiene mayor aceptación es el DSM-5. Entonces, ¿cuáles son los criterios del DSM-5? Son los siguientes. Como pueden ver, se centran prácticamente en la tetrada del síndrome neuroléptico maligno. Tener hipertermia, fiebre por encima de 38 grados centígrados en mínimo 2 ocasiones, rigidez muscular, la CK que esté elevado 4 veces por encima de su valor normal. Alguna literatura dice que por encima de 1000, como les comentaba con anterioridad. Alteración de la conciencia y actividad autonómica.
dado por variabilidad en la taquicardia por encima del 25% de su valor inicial, elevación de la tensión arterial por encima del 25% de su valor inicial y elevación de la frecuencia respiratoria por encima del 50% del valor inicial. Además de esto, el paciente puede tener diaforesis, incontinencia urinaria y palidez. Si el paciente me cumple con todos estos 5 criterios, se cataloga como un síndrome neuroléptico maligno típico. Sin embargo, si cumple por lo menos solamente 2 de estos, se cataloga según el DSM-5 como un síndrome neuroléptico maligno atípico. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico nosotros lo debemos estar sospechando desde que yo tengo un paciente que consume fármacos sospechosos, es decir, un antipsicótico de primera, segunda línea o algún antimédico como la metoclopramida, y que tiene por lo menos 2 manifestaciones de la tetra. Es decir, el paciente tiene hipertermia y rigidez y además de esto consume quetiapina, clozapina o algo por el estilo, debo sospecharlo desde ya. Desde el punto de vista del manejo, estos son pacientes que se manejan en unidad de cuidados intensivos, sobre todo para realizar una monitorización estrecha de sus signos vitales y prever complicaciones. El primer paso, siendo el más relevante, es suspender el antipsicótico, porque si no se va a seguir perpetuando el contexto clínico. O el precipitante. Cuando hablamos del precipitante, sobre todo nos correlacionamos con el consumo de litio y de drogas alucinógenas, ya que se ha identificado que el mezclar o el utilizar de forma inapropiada litio con antipsicóticos o aquel paciente que consume antipsicóticos y que además de esto drogas alucinógenas de igual forma consume, esto se correlaciona con un desarrollo mucho más frecuente del síndrome neuroléptico maligno. Los líquidos endovenosos son extremadamente importantes. Estos pacientes requieren una fluidoterapia muy fuerte, ya que en primera instancia hay que prever la deshidratación, tratar de evitarla, y además de esto, por la elevación de la seca de estos pacientes me pueden realizar una injuria renal, más exactamente por la rhabdomiólisis. Entonces, justamente con la fluidoterapia vamos a tratar de evitar eso. Ahora, ¿cómo manejamos el resto de manifestaciones? Si el paciente está hipertenso, las guías recomiendan el uso de nitroprusiato o clonidina. La fiebre del paciente con síndrome neuroléptico maligno regularmente debe manejarse con medios físicos. No hay evidencia suficiente que identifique que el uso de AINES, de acetaminofén o de otro tipo de fármacos disminuía la fiebre de forma efectiva en este contexto. Y hay algunos fármacos como las benzodiazepinas y el dantroleno que se ha identificado en algunos estudios bastante pequeños de que pueden tener cierta utilidad en el desbloquear esa vía dopaminérgica que está bloqueada en el contexto del síndrome neuroléptico maligno y con ello que la sintomatología resuelva mucho más. Ahora, si con todo esto el paciente no mejora, ahí es donde entra lo que sería la terapia electroconvulsiva, la cual pues se utiliza poco en verdad. Sin embargo, si tenemos un paciente con un síndrome neuroléptico maligno claro, persistente, que me está generando muchas complicaciones y demás, puedo ayudarme de la terapia electroconvulsiva. Ahora, la mayoría de los episodios resuelven alrededor de las 2 semanas. El paciente puede quedar totalmente asintomático o puede quedar con alguna secuela, con un poco de rigidez muscular, con un poco de alteración de la conciencia y demás. Y esto va a depender principalmente de si existe una enfermedad cerebral concomitante y qué tan prolongado ha sido el uso de los antipsicóticos, en donde claramente, si tenemos una enfermedad cerebral concomitante y tenemos un uso prolongado, pues existe una mayor probabilidad de que el paciente quede con secuelas. Ahora, ¿cómo lo prevenimos? Y algo importante, sobre todo, yo tengo a mi paciente con el consumo de antipsicóticos, venía bien, me hace un síndrome neuroléptico maligno, pero requiero que el paciente siga consumiendo antipsicóticos. ¿Cómo hacemos? Las guías dicen que por lo menos se deben esperar 2 semanas posteriores a la finalización del cuadro clínico para iniciar el fármaco. Se podría considerar utilizar un agente de menor potencia, ¿vale? Y comenzar en primera instancia con dosis bajas e ir evaluando respuesta clínica del paciente y vigilando mucho las manifestaciones del síndrome neuroléptico maligno, que este no fuera a presentarse. Evitar el litio, evitar la deshidratación, ya que son factores desencadenantes. Y recalco nuevamente el vigilar la aparición de síntomas que pongan en riesgo desde el punto de vista neurológico al paciente frente al desarrollo de un nuevo síndrome neuroléptico maligno. Ahora, ¿cuáles son algunos de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta? El síndrome serotoninérgico puede tener manifestaciones
muy similares al síndrome neuroléptico maligno. Sin embargo, en este último no hay un compromiso tan severo en los reflejos osteotendinosos como si lo hay en el serotoninérgico. Una hipertermia maligna, catatonía, el retiro del baclofeno intratecal puede darme manifestaciones muy similares al síndrome neuroléptico maligno y la intoxicación por drogas recreativas. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.